Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el gran gusto de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es Emanuel Ciaro, a quien tuve la oportunidad de conocer en la Filminería Afuerita, estaba con sus libros y después en la FIL Coyoacán dije, lo tengo que invitar, ya es una señal del universo. Em, bueno, su semblanza dice lo siguiente. Hasta el momento, el autor ha escrito y autopublicado los siguientes libros. Mar Intangible, que son relatos de corte filosófico que se sumergen en el lado oscuro de la psique y el comportamiento humanos. Historias de fantasía, misterio y ficción de perspectiva científica. En este volumen se exponen aspectos del conflicto humano que sirven como reflexión directa para la elaboración de los siguientes trabajos. Después está su otro libro, que si lo pronuncio mal, por favor corrígeme. Origin, Introducción al Paradigma Integral Más que Humano. Está perfecto. Ok. Este es un ensayo teórico que expone la imposibilidad y el sinsentido de ser más o mejores humanos. Frente a NeuroX, IA, la humanidad debe consolidar su civilización y migrar a ser un organismo integral para cumplir con el propósito de consolidar a la civilización de este tiempo. Este propósito será posible solo si se asume la responsabilidad de mantenerse como el eje evolutivo principal sin delegarlo a la tecnología. Hay que ser antropocéntricos, pero trascendiendo la humanidad. El tercer libro es Elipsis Suspendida, Clima Semántico, una novela en la que su protagonista, el doctor en economía, Marco Vidrio, inicia su trayectoria personal hacia el nivel Origin, la implementación de un nuevo paradigma económico y la crítica del comportamiento humano son los ejes principales de una historia que postula a la economía y la conciencia como condicionantes esenciales de la existencia humana. Y finalmente, Exonomía de Tracción, Cimientos de un Mundo Integral, que está por publicarse. Es una propuesta de un sistema económico, trascender el tope trifásico de operador político EPS, economía política sociedad, y transmutar al trinomio energía-sistema-pulso, colapso de los modelos económicos actuales para generar un entorno que conduzca al aprovechamiento del manto base, recursos del hábitat humano, de manera eficiente mediante la cadena A, recurso inicial, cambio, modificación, transformación, subproducto, aprovechamiento, usuario, residuo, reincorporación al manto base. Otras ocupaciones que tiene es ser director de BioArtMe, video corporativo, desarrollador de Metric, método de trayectoria, información y comportamiento, camarógrafo y editor de videoarte documental y videoclips, también ejecutante de batería. Lo pueden encontrar en su correo electrónico bioartme.co@gmail.com. Y bueno, pues muchísimas gracias por aceptar participar, Emanuel, y me gustaría que empezáramos con la siguiente pregunta. ¿Qué significa para ti la literatura y cómo definirías tu estilo narrativo? Bueno, la literatura es como la música, es interminable, es un fenómeno del pensamiento humano que nos sirve de instrumento para proyectar la infinidad de ideas que tenemos en nuestro pensamiento, en nuestro desarrollo evolutivo y civilizatorio. Y pues en mi proceso literario están dos aspectos, principalmente pues sí, el contar historias, pero también el ir formulando una especie de tema, de flujo, en donde la economía se ha postrado como un eje principal. Entonces, ahorita así como leíste los libros, uno es de literatura, otro es en donde implemento un poco la teoría de lo que salió de ese libro. Después hago una novela de lo que salió del segundo libro, que fue teórico, y después hago el último libro, que es la consecuencia de la novela en donde el doctor Marco Vidrio está tratando de, por medio de ese personaje, ¿no? Estoy tratando de impulsar un poco la visión de una nueva economía más eficiente. Y en ese último libro, Exonomía de Tracción, ya desarrolló, porque fue así como algo muy orgánico, el postulado de los diferentes
instrumentos que conforman esa teoría, la propuesta de una exonomía. En el caso de este tema que ahorita está muy en boga, que es la inteligencia artificial, la IA, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál es tu postura? Y, por supuesto, ¿qué propuestas literarias estás haciendo a través de tu obra con respecto a la misma? Claro. La inteligencia artificial yo la denomino como neurox, lo que leíste ahorita, porque se me hace un poco un rasgo primitivo el hecho de llamarla inteligencia artificial, porque pues es una entidad ya muy avanzada desde muchos aspectos que tal vez me llevaría un buen rato poder explicarte, pero ahorita lo que puedo decirte es que Neurox es una herramienta hasta este momento, pero ya se está convirtiendo en una entidad que nos acompaña, que nos complementa y que nos está sirviendo de interlocutor en muchos aspectos interesantes. Sin embargo, uno de los aspectos que es negativo es que está dominando la creatividad y el hecho de que un individuo principalmente, pero también los grupos, empiecen a depender de ese instrumento sin pensar en que finalmente los creadores deben de ser las personas, quienes emiten las ideas, quienes tienen un conocimiento que aportar y desarrollarlo, no nada más tener una idea de que, pues bueno, tú puedes depender de hacer uso de los instrumentos y las herramientas que tienes al alcance. Tenemos que desapegarnos de esa idea lo más rápido posible, porque si no, la forma en la que están pensando en orientar a la humanidad se va a cumplir y eso no es bueno, no es aconsejable. Tenemos que ir construyendo también nuestras propias sinapsis neuronales y que nuestro cerebro pues siga fomentando esa creatividad, esa iniciativa, esa imaginación que sin duda alguna pues también va construyendo nuestro propio pensamiento crítico y por supuesto nuestro criterio con respecto a todo lo que acontece, ¿no? Entonces, no perder de vista que puede ser una herramienta, pero jamás debe de sustituir nuestra propia mente humana que tiene una gran capacidad y que si no le estaríamos limitando y atrofiando nuestro propio ser, ¿no? Entonces, y después, pues, no solo en lo individual, sino también en lo colectivo. Em, por otro lado, ¿qué retos ha representado para ti la autopublicación? Sabemos que no es nada sencillo en México estar como artista independiente y una vez que te lanzas también a ese pues desafío propio de decir, yo quiero que se conozca mi obra y no me voy a esperar a que alguien más me lo publique. Yo también voy a poner de mi parte todos los recursos necesarios para sacar mis publicaciones. En este caso, ¿cómo lo ha vivido Emanuel Ciaro? Pues uno de los beneficios de la tecnología en general, Neurox forma parte de todo ámbito tecnológico, esa es mi definición para toda la tecnología. Es precisamente que tenemos otra clase de plataformas a partir de las cuales nos podemos proyectar. Y si tú eres un creador, pues simplemente intentas acceder a esos aspectos, instrumentos, equipo, tecnología para poder hacer lo tuyo, ¿no? El único asunto que sigue siendo el verdadero reto es que somos una sociedad que se rige por un aspecto mercantilista y de ahí un poco lo que toca a la economía porque somos dependientes de una forma de proyectarnos en la cual estamos condicionados a que entremos a los cánones comerciales mercantilistas. Y entonces yo, por ejemplo, puedo vender mis libros, pero necesito también otra clase de condicionamientos para poder acceder a una tienda, por ejemplo, a una cadena de tiendas, una librería, pues cualquiera que ustedes piensen, así que
les llegue a la cabeza, pues ese mercado, al menos en el aspecto formal de que mi libro esté en sus estantes, implica ciertos aspectos que no puedo hacer de una manera como muy o sea, no es allegado para mí poder acceder a ese nivel. Sin embargo, es por eso por lo que me he prevenido de no autopublicar aún el último libro, porque de ese sí estoy buscando una editorial. Creo que para llegar a un público, el público que yo necesito que lea ese libro y la cantidad de personas, pues si lo hago de uno en uno como lo he estado haciendo ahorita, pues la verdad no va a ser una estrategia muy efectiva. Entonces, pues sí, ahí estoy buscando más una editorial. Sin embargo, el aspecto de la autopublicación es una experiencia increíble que me ha permitido acercarme a gente, por ejemplo, como tú, a muchas personas muy interesantes. He logrado establecer un diálogo con gente que pues es muy valiosa y que no hubiera conocido si no hubiera sido por ese procedimiento que he decidido realizar. Entonces, la autopublicación es algo que yo le recomiendo a cualquier escritor. Tendríamos que poder meternos un poco a las ferias en conjunto. Me gustaría ver a más autores ahí. He llegado a ver algunos, pero casi no hay tantos. Entonces, yo he sido como muy constante en estar en las ferias. Les agradezco mucho a las personas que me han permitido estar ahí. En algunas se puede, en otras no se puede. A veces estoy afuera de una librería y esa es mi forma de proyectarme y de dar a conocer lo que hago. Por otro lado, uno de los aspectos es que en mi propuesta económica, el asunto de estar un poco por fuera de los cánones pues ya establecidos es lo que pues tengo que ser un poco congruente con eso. De eso trata un poco la teoría, pero es como para implicar diferentes niveles que ahorita están separados, pero que yo intento conjuntar. Ahora, ¿cómo nace tu interés por la filosofía? Bueno, es que eh, desde que éramos muy jóvenes, mis hermanas y yo, pues hemos tenido una convivencia muy fuerte a nivel familiar y ahí hemos tenido oportunidad de intercambiar muchas ideas. Yo soy como el que decidió desarrollar un poco más ese aspecto, que pues platicábamos en conjunto con mis padres, mi mamá, mi papá y nosotros. Era una sobremesa muy interesante. Y a partir de ahí, pues la filosofía comenzó a formar parte de un proceso creativo. Y entonces me di cuenta de que el ser humano tiene un lado muy oscuro. Y los primeros relatos del libro que se llama Mar Intangible, es el primer libro, son, bueno, ahí hay 19, pero pues he escrito más, están enfocados al lado oscuro. Temas como la muerte, el amor, pero con cierto desapego, eh, los conflictos internos que provoca que emerjan monstruos de las personas. No es solo su peor versión, sino realmente una versión monstruosa. Pero también otros momentos en donde hay un cuento sobre un inmortal que tiene 3 niveles de evolución. Uno en donde es un organismo que no alcanza a configurarse del todo. Luego otro nivel en donde pues ya es aceptado por el medio pero ya siendo como más un organismo constituido con
su cuerpo bien desarrollado. Y en otro momento, en el tercer capítulo, el organismo se encuentra con otro inmortal, que es el que le hereda la capacidad de la inmortalidad. Pero el asunto ahí es que, pues bueno, un personaje que puede llegar a percibirse como pues simplemente una anécdota sirve para mostrar a los demás personajes que voy mostrando en otros cuentos. Porque la perspectiva que se plantea en ese cuento es lo que experimentan casi todos mis personajes. Y muchos de ellos en un momento dado de la historia, casi al final, desaparecen de manera espontánea. Y eso tiene una implicación filosófica en el sentido de que la humanidad está a punto de llegar a ese momento en el que se trasciende a sí misma y alcanza un nivel superior de desarrollo. Todo esto obviamente pues tiene un bagaje de pues, lecturas no solo de filósofos, sino autores ahorita en este momento de economía, ¿no? Que son muy interesantes. Y todo eso finalmente, aunque parezca que es ciencia, también es filosofía. Y una de las cosas que yo quiero hacer que funcione mejor es la unidad entre la ciencia y la filosofía, porque todo está dividido y creo que no debe funcionar así. ¿Por qué consideras que se debe de unificar la filosofía y la economía? Bueno, básicamente es la ciencia y la filosofía, pero obviamente sí, la economía tiene este punto importante en mi pensamiento por el hecho de que eh, la misma energía de los procesos cosmológicos son procesos económicos. Obviamente de otra naturaleza, de otra escala, pero es lo que constituye lo que nosotros somos como especie. Nosotros distribuimos, aprovechamos y le damos pues un destino y una transformación, por eso la cadena del recurso inicial A hasta el residuo Z. Eso es algo muy sencillo de comprender, pero generar la idea de que la economía es un aspecto cosmológico es algo que cuando la gente lo escucha se queda así como, es cierto, puede ser. Yo nunca lo había visto así, pero es muy probable. Entonces el asunto, por eso te decía hace rato, tendría que explicarte muchos aspectos, pero básicamente implica que la energía precede a la vida, precede al pensamiento, a la razón, a la tecnología. Y en esa configuración, desde ese momento se produce una manifestación económica de cómo aprovecha todo lo que emerge de esa energía, cómo se distribuye y cómo a partir de ahí empieza a configurar diferentes estructuras y sistemas. Y, o sea, esto no se queda en un aspecto espiritual para nada, no tiene, yo lo descarto, pero puede haber alguien que diga, bueno, sí, es espiritual, yo lo veo desde un punto de vista espiritual, pero mi propuesta más bien es un poco más apegada desde el aspecto científico, en donde lo que tenemos que hacer es un verdadero aprovechamiento de la energía. Y entonces, todo este proceso que tiene que describirse como algo literario, se canaliza hacia algo todavía mucho más, más concreto, que es precisamente esta visión de que el conocimiento debe tener un propósito. Y en este sentido, creo que los escritores en general deben de tener un poco ese propósito. Por allí nos decías en Origin que exponías la imposibilidad de ser más humanos, mejores humanos. ¿Por qué existe esa imposibilidad desde tu punto de vista?
Es uno de mis puntos favoritos. Lo que pasa es que la humanidad tiene un potencial con respecto a lo que te platico ahorita de desde dónde viene la trascendencia de nuestros procedimientos, en este caso el de la economía, pero pues todos los demás, la gestión de la información, el valor simbólico del conocimiento, todo eso es algo que emerge de lo humano, del proceso humano. Sin embargo, estamos llegando a ese tope que se menciona ahí también, que es básicamente todos los problemas que tenemos ahora tienen que ver con lo económico, lo político y lo social. No hay nada que se escape de ahí. Todos lo sabemos perfectamente. Tal vez no se ha identificado del todo, pero ahí llega todo. Nosotros estamos atrapados en ese techo y lo que tenemos que hacer es superarlo. Entonces, si nos volvemos mejores humanos o más humanos, solo estamos creando una redundancia, porque estamos confirmando lo que ya sabemos que somos. Entonces, como especie, tenemos que superar ese nivel en el que estamos estancados y la idea de ser un origin, que es el término que manejo en ese libro, es ser un organismo integral en donde la industria devuelva a la naturaleza de manera lo más eficiente y limpia posible el producto que fue aprovechado. Entonces, el único cambio que estoy sugiriendo es reorientar ciertos aspectos a nivel de producción, a nivel cultural, a nivel de organización y la percepción de poder, porque ese es uno de los aspectos que más, por eso es el operador político. El operador político está dominando porque el poder es lo que nos está absorbiendo la capacidad de desarrollo. Y entonces, ser un organismo integral nos lleva a aprovechar la energía básicamente de una manera eficiente, a reducir la violencia y a no depender necesariamente de la tecnología. O sea, no tiene que ver con el transhumanismo, sino tiene que ver con el hecho de que nuestro intelecto nos lleve a superar por medio del conocimiento utilizado con un propósito. Aquí la cuestión es qué propósitos van a dirigir, qué mentes Claro. y Hay una cuáles son los diversidad. propósitos que tú propones. Pues mira, es que es una diversidad que ya entendemos que somos capaces de proyectar. El asunto es que lo estamos haciendo de una manera en donde no nos involucramos como individuos y como grupos a hacer las cosas de una manera menos dañina en los procesos. Esto desde la literatura lo manejo también. Me regreso un poco ahí a ese punto porque tu conversación tiene más que ver con el aspecto de la literatura. Y en los primeros cuentos que escribí, sobre todo los que tienen que ver con la ficción, pero también los que se ligan con lo filosófico, analizo el comportamiento humano desde el hecho de que las fallas no necesariamente tienen que ver con un individualismo puro que crece, sino con un conflicto. El conflicto de un personaje que puede representar a todo un gremio o a una sola persona. Pero ese conflicto implica pues que está rodeado de circunstancias que lo rebasan en muchos sentidos. Y así somos todos, todas las personas, cualquier persona que en algún momento esté pasando por una situación complicada, es por eso, porque tiene sus momentos complicados. Y entonces,
Así es como lo llevo al siguiente nivel, que es en donde la operación no nada más se queda en la reflexión, sino se queda en cómo, qué se puede hacer, hacia dónde nos dirigimos. Todo el mundo señala problemas, pero nadie aporta soluciones. Y lo que tenemos que hacer es utilizar ese conocimiento con ese propósito, aportar soluciones. Y entonces, a tu pregunta de cuáles son esos propósitos, pues toda la multiplicidad que se te ocurra, solo con el hecho de crear un beneficio, de crear un aprovechamiento eficiente, de disminuir, como te decía, la violencia, pero también el desperdicio, de disminuir el interés mercantil, la conveniencia comercial. O sea, son muchos aspectos que, si los vas desglosando, como lo hago más un poco en el libro, o sea, más bien te estoy abocado a desglosarlo de esa manera, no, te puedes dar cuenta de que la humanidad tiene un potencial exorbitante. Y el hecho de que Neurox llegue con o sea, digo, Neurox no tiene ese propósito, pero sus operadores sí tienen la idea de centralizar en la automatización y la tecnología y replegar a la humanidad, inutilizarnos. Y nosotros tenemos cientos de miles de millones de años de evolución para que de repente llegue una entidad creada por nosotros, obviamente, de una trascendencia increíble, que incluso su operatividad nos precede, porque esa inteligencia y técnica también existían antes de la vida. La organización de sistemas, lo que compone a los átomos y a un sistema solar, un planeta, todo eso ya es inteligencia, no abocada a Dios, sino a una inteligencia que opera como sistema y que ese sistema es capaz de autoconfigurarse y preservarse y continuar así durante mucho tiempo hasta que un fenómeno lo transforme o se degrade. Entonces, todos esos aspectos nos componen a nosotros como humanidad y lo conocemos y hemos reflexionado sobre ello. Y cuando, cuando Neurox despierte de manera súbita, pretenden borrar todo eso que la humanidad es. Y yo estoy completamente en contra de que suceda de esa manera. No podemos permitir que simplemente por una conveniencia de consumo, el proceso humano que se borre y se borre a sí mismo. Ni siquiera es que sea un evento fenomenológico lo que lo borre, sino una autoanulación. Eso se me hace completamente inadmisible. Que justamente esto que estás mencionando me recuerda un poco al cuento La Última Pregunta y Recuerdo Perdido. Claro. Entonces, también recomendarles que lo lean. Por otro De lado, Isaac Asimov. sí, de Isaac Asimov. Por otro lado, te quería preguntar, ¿por qué consideras que es importante crear neologismos como Origin, Neuros, para renombrar lo que ya ha sido nombrado de cierta manera? Es decir, ¿por qué el lenguaje es importante que se rediseñe? Pues bueno, a nivel personal, es como una de mis grandes inquietudes siempre haber realizado, no solo, bueno, sí, son neologismos, espero que en algún momento lleguen a funcionar de esa manera. Por ahora son nada más como, ¿cómo se les llama? Bueno, es un compuesto de diferentes palabras. Un neologismo puro tendría una raíz tal vez muy antigua, ¿no? Pero este es que me quiero acordar del nombre, pero bueno, se componen de diferentes palabras. Tengo otro que el principal, que es un concepto y que es un entorno operativo para mi idea literaria, es BioArtMe.
que implica las palabras biológico, artificial, mecánico e inteligente. Esa es la primera palabra que armé y después empecé a modificar muchas otras palabras en donde, ahorita que lo mencionas, el libro de exonomía de tracción, ya desde el título tiene esos dos términos porque la exonomía es una variable de lo económico, nada más que la economía percibe una administración de lo local y lo que yo estoy promoviendo con la exonomía es percibir todo el exterior y darle un valor y reorientar la percepción de eso que es lo exonómico desde afuera para poder implementarlo hacia adentro, para arreglar cosas, aspectos que tienen que ver con ese tope del que hablamos. Y tracción es obviamente la tracción, el hecho de que puedas generar un avance, pero aquí está escrito con X, y la X implica el hecho de que esa atracción pueda llegar a una región determinada. Puede ser una persona, un lugar, un recurso, una empresa, un proyecto, una población, o sea, son diferentes rubros los que abarca ese aspecto de la región, a dónde se le va a aplicar la atracción. Y entonces, ese libro está lleno también de otros términos en donde no solo es una sustitución conceptual o reformulación de palabras, sino del fondo. ¿Qué es lo que implica? Es por ejemplo, hay un mecanismo o es un entorno completo que yo denomino VTRAX, que es la vía de tracción, que es lo que complementaría el hecho de que ahorita existe el comunismo y el capitalismo, el comunismo-socialismo, y el capitalismo son los entornos económicos que conocemos de transacción a nivel global. Pero VTRAX es un entorno que permitiría aprovechar lo valioso de esas dos vertientes, la solidez del socialismo y el dinamismo del capitalismo. Esos dos aspectos son esenciales y son con los que hemos vivido siempre, nada más que se utilizan con el operador político, que es a quien le conviene, que es a los grupos de poder, y quienes dependen o van a estar a expensas de nuestros puntos de vista, que son los ciudadanos. Entonces, la reformulación del lenguaje implica también hacer una propuesta de ver un poco más allá de lo que ya conocemos. Son los acrónimos. Acrónimo, exactamente. Sí, sí, sí. Ahora, por otro lado, ¿qué cualidades consideras que se requiere que desarrolle alguien para convertirse en un buen camarógrafo? Porque también no es nada sencillo, tienes que captar el momento preciso, la esencia de ese instante. Entonces, cuéntanos al respecto de ser camarógrafo. Pues sí, es otra de las actividades que practico. La imagen compuesta es o sea, imaginarte algo y tratar de encontrarlo en la realidad es algo increíble. Es una búsqueda que no importa en qué entorno te encuentres y quieras encontrarlo, porque puede ser cualquier situación, ¿no? Pero con qué tipo de perspectiva creadora lo estás tratando de... O sea, por ejemplo, este encuadre que tenemos aquí, podría parecer que pues es algo muy sencillo, pero si tú le das una cierta percepción semiológica, aunque no sea nada más, bueno, aunque se trate de dos encuadres o dos cuadros que no tienen una iluminación controlada, que tienen tal vez un fondo arbitrario, que tienen a dos personajes que pues
dadas sus circunstancias de experiencia, tienen un cierto atuendo. O sea, todo eso forma parte de lo que se llama la imagen grabada o registrada, ¿no? Porque también se aplica un poco a la foto. Yo me dedico un poco más a la imagen en movimiento, el video, y eso se le llama lo diegético, la diégesis, lo que queda capturado. Todo lo demás ya queda fuera, obviamente. Ajá, y lo que tú alcanzas a ver es lo único que forma parte de la narrativa. Y a veces lo que queda afuera, pues te complementa, pero tú tienes que imaginar y tienes que, pues ya no, no te deja como mucho parámetro, a menos que analices a fondo, ¿no? Entonces, ese a nivel discursivo, pues es lo que más, el argumento que más me gusta destacar. Y obviamente, pues depende también de mucho el aspecto técnico de que sepas manejar el diafragma, que sepas manejar los formatos, porque son muchos formatos, que sepas cómo va a encajar eso en la postproducción, que hayas captado bien la información visual y la información sonora, que controles tu cámara, que sepas un poco del lenguaje de planos, o mucho, que sepas, que tengas, o igual también lo aplico un poco, el propósito de la imagen, de cada imagen que vas a formular después en la postproducción, en la edición, cuando metes efectos, lo que sea. Básicamente, para eso te sirve un guión, pero no necesariamente. Muchas personas pueden, por eso yo incluyo mi trabajo un poco también como videoarte, porque lo que me gusta capturar a veces es sobre la marcha. No necesariamente tienen que ser personas. He realizado documental, me gusta hacer videoclips, y bueno, mi trabajo es un poco más en un campo que a mí me gustaría reformular también por completo, que es la publicidad, porque no me gusta nada la publicidad, pero pues he trabajado con ello. Hay que atender distintos aspectos que pueden o no ser muy gratos para nosotros, pero que también nos enseñan algo y eso es lo que hay que valorar, ¿no? Que cada aprendizaje, cada experiencia, pues nos deja algo en nosotros, un aprendizaje importante. Em, en este aspecto de otra de tus grandes pasiones, que es la batería, ¿por qué este instrumento en específico? Um, pues es que tal vez el video no sea así, pero mucho de lo que yo soy ahorita lo fui descubriendo desde niño. No sé por qué. Desde niño siempre agarraba dos palos y cualquier superficie me servía para ahí tratar de seguir una canción, ¿no? Entonces, algunos se van por la guitarra o el bajo. A mí me gustaba también el piano, hacer así como que tocaba el piano, pero lo más de todo era la batería. Y entonces, pues así fue ocurriendo poco a poco, el tipo de música que me gustaba, tenía arreglos de batería que para mí eran así increíbles. Yo escuchaba a los 8 años a una banda ya también muy antigua que se llama The Greatest Show on Earth, con una canción que se llama Horizons. Y esa canción tiene dos secciones de batería, bueno, arreglos, dos solos, y entonces pues yo la escuchaba pues trataba de seguirlo, y el tipo, el ejecutante es un virtuoso. Obviamente pues yo era un niño y pues nada más le hacía ya el cuento, pero el ejecutante de esa pieza es increíble, y así como esa canción de repente empecé a encontrar otras y otras canciones mucho más sencillas, pop, algunas que en la batería tenían algo que decía, ahora eso está muy bueno, y no es cualquier cosa, es un tipo de batería que va más allá de seguir un compás constante, ¿no?
Y entonces, pues de ahí, o sea, la batería ha sido como mi primer amor, definitivamente, antes de mi amor con el que estoy ahora, experimentando la vida. La batería fue ese primer contacto de verdadera pasión. Ahorita, pues todavía digo, no, ya no estoy tocando con una banda ni nada, pero para mí la batería sigue siendo pues mi batería personal. Excelente. Pues el tiempo se nos va volando, Emanuel Ciaro, pero no me quiero ir sin que antes nos compartas tus redes sociales o dónde pueden encontrar más de tu obra. Pues bueno, básicamente en Facebook estaría bien que me contactaran. Así como ven ahí es lo más sencillo, Emanuel Ciaro en Facebook. En Instagram estoy como BioArtMe, ahí se lo dedico un poco más a ese otro proyecto. Y en TikTok estoy como Exornit, que es otro término. Entonces, pues no sé si en algún comentario o algo así, después te lo puedo enviar para que lo compartas. Lo podríamos, digo, te lo paso desglosado para que ya se vean bien las palabras, los términos. Bueno, pues muchísimas gracias y también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido por su fina atención y su tiempo. Que tengan un extraordinario fin de semana. Muchas gracias a nuestro invitado del día de hoy por habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz. Y bueno, mucho éxito, mucha suerte, que sigas con todo tu arte, con todo lo que amas y por supuesto dejando esas reflexiones importantes que hoy en día es necesario que se tomen nuevamente en cuenta y se pongan sobre la mesa para discusiones, debates trascendentales en ese sentido y en muchos otros que tienen que ver con lo social y por supuesto con ese bienestar no solo propio, sino en colectivo, ¿no? Pues muchísimas gracias, linda tarde y hasta la próxima. Igualmente, exijan a su cerebro, a su cabecita. Piensen más allá. Nos vemos. Exacto. Hasta luego. Bye. Bye.